Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la
Restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene, que se llene. Amén. Hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos que nos están visitando en esta mañana. Dios les bendiga, y entre ustedes ahí un saludo, el saludo chino, no es así el saludo chino. Damos un saludo ahí. Bienvenidos a la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. No sé usted, pero yo prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta mañana gloriosa, un domingo súper especial. Y estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Yo quiero, antes de comenzar lo que es el sermón de esta mañana, quiero orar dando gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Oremos, Dios de la gloria. Alabamos, bendecimos tu nombre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, Dios. Gracias porque tú nos has protegido, Dios, de estos tiempos huracanados, Dios. Mira esos países de Centroamérica que están sufriendo situaciones difíciles, Dios. Te pido que seas tú obrando, que tú le des paz a aquellos que están pasando situaciones difíciles, Dios. Sé tú con ellos, Dios, bendiciéndolo y cuidándolo, Dios. Que tú proveas todos los recursos necesarios, Dios, para que ellos puedan rehacer una vez más su vida, Dios, y puedan aliviar, Dios, su dolor y su situación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mi hermano, después de una continuidad de que estamos hablando acerca de Pedro, recuerda que Pedro le escribe a Asia Menor, a Bitinia y a Capadocia, a los refugiados. Pero vamos a traspolar lo que Pedro le está tratando de decir a los repatriados, que sirve de mucha aplicación para nuestra vida. Y vamos a titularlo entonces en esta mañana, sirviendo
a Dios en los últimos días. Como también podría desprenderse un hermoso título, sería el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, su versículo 1 hasta el 7. Mire que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, por la carne, vosotros también, amados, de la misma pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Sigue diciendo su versículo 2, pues no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominable idolatrías. En estos les parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Hermosas palabras que Pedro le envía a estos hermanos. Y Pedro escribió toda esta carta, todas estas cosas en el siglo I, a pesar de que casi 2000 años nos separan del público de Pedro. ¿Sabe qué? Muchos cristianos de hoy se pueden identificar con las palabras del apóstol Pedro. Así que aunque fueron escritas en un tiempo específico, y es bueno que nosotros sepamos, fueron escritas en un tiempo específico, sus palabras, mi hermano, sus palabras son aún así eternas. Hablan con relevancia, mi hermano, una relevancia increíble. Y hoy en día especialmente, ¿sabe qué? Sus contenidos con respecto a la reacción de aquellos que no conocen al Señor. En esta acción miramos, mi hermano, que Pedro nos recuerda que como nuestra ciudadanía del cielo, ¿sabe qué? Este mundo en el cual vivimos no es nuestro verdadero hogar. Y es bueno que usted lo sepa. Este mundo en el cual vivimos, mi hermano, no es nuestro hogar. Somos aves de paso. Somos representantes de un reino diferente. Y eso es importante que reflexionemos. Somos representantes de un reino diferente. Y como turista extranjero de una exótica tierra visitando a otro país, puede que nosotros, ¿sabe qué? Seamos la única forma que la gente pueda ver un retrato de lo que es el reino de Dios es realmente. Por tanto, los no creyentes, ¿sabe qué? Serán, mi hermano, los no creyentes serán atraídos por la forma como estamos representando nuestro hogar celestial. ¿Cómo estás tú representando el hogar celestial? ¿Cómo te estás tú comportando en esta tierra? Y es lo que Pedro le está tratando de decir, inculcar a estos hermanos. Y recuerda las predicaciones de nuestros hermanos, El sufrimiento, se habló de hacer el bien no importando, pero ahora le está enfrentando, vamos a seguir viviendo aún estos tiempos sean difíciles. Y miramos, mi hermano, algo importante, la actitud para el creyente en los últimos días. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente en los últimos días? Y Pedro le está recalcando estas palabras. Esa es la actitud que ustedes deben tomar. Y miramos el 1 y 2, su versículo 1 y 2. Miramos importante, en los últimos días, ¿sabe qué? Los cristianos deberán tener una actitud de compromiso. Y es lo que no hay hoy en día, mi hermano. Necesitamos hoy en día, el cristiano de hoy, una actitud de compromiso por el reino. Puesto que Cristo, dice la Biblia, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros,
Oiga bien, mi hermano, no a vosotros, dice la Biblia, también amados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, puesto que Cristo, dice la Biblia, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, mi hermano. Anote esta palabra, amaos del mismo pensamiento. El compromiso que Dios nos llama a tener, ¿sabe qué? No es más grande que el compromiso que Jesús tuvo que soportar el sufrimiento de nuestra salvación. Y en los últimos días, necesitamos tener un compromiso, un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones que hoy en día estamos viviendo, mi hermano. Lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando con la pandemia, algunas situaciones de manera personal tú estás enfrentando y Dios te está diciendo, tú tienes que ser fuerte, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en los últimos días, ¿sabe qué? Necesitamos tener ese compromiso con Dios, servirle a Dios, adorarle a Dios, creyendo que Dios es soberano, que nada de las cosas que pasan es por casualidad, es porque Dios tiene control. Pero tenemos que vivirlo, mi hermano. Basta ya de decirlo solamente, necesitamos vivirlo. Jesús nos comunicó, ¿sabe qué? La misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de mí, dice la Biblia, mi hermano, dice la Biblia, debe tomar su propia cruz y seguirle. Mateo capítulo 16, su versículo 24, si usted quiere puede leerlo ahí. Tomar tu propia cruz. ¿Qué significa entonces, hermano pastor, tomar su propia cruz? Significa comprometerse y no mirar para atrás. Oiga bien, comprometerse y no mirar para atrás. El hombre que ahora se sienta en el trono, en la gloria, con todo su poder, su mano vivió, ¿sabe qué? Una vez en la tierra. Y ese fue Jesús. Jesús experimentó, ¿sabe qué? El sufrimiento, el dolor y la muerte. Y Pedro, mi hermano, este Pedro lo había visto sufrir. Él nunca, ¿sabe qué? Rehuyó al sufrimiento. Él supo desde el principio que su camino lo llevaría a la muerte y a la cruz. Él nació, ¿sabe qué? Oiga esto, mi hermano. Él nació para morir. Él nació para morir. A los 12 años, ¿qué podemos decir de Jesús? Él fue a Jerusalén. Él sabía quién era su verdadero padre. Y ya él sabía cuál era el negocio de su padre. Mi hermano, ¿sabes tú cuál es el propósito de Dios en tu vida? Voy pues a preparar lugares para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. La obra que él había venido a hacer en la tierra, ¿sabe qué? Involucraba la muerte en la cruz. Y por eso dice la Biblia, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar, ¿sabe qué? Oiga, mi hermano, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, dice la Biblia. Sigue diciendo el versículo 2, para que con el tiempo que le queda de vida, oiga esto, para que con el tiempo que le queda de vida en este mundo, lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. No importa la situación, no importa el sufrimiento. En su batalla, miramos que en su batalla contra el cáncer, miren hermano, Steve Jobs, el fundador de la famosa compañía Apple, multimillonario, un influyente, dijo lo siguiente: el saber que pronto moriré es la mejor herramienta que he encontrado para tomar grandes decisiones en mi vida. Como casi todas las cosas, todas las expectativas, todo el orgullo, todo el miedo a ser avergonzado, a fracasar, ¿sabe qué?
desaparecen ante la muerte, dejando solo, ¿sabe qué? Lo que realmente es importante. Las tomas de decisiones, mi hermano. Jesús te está diciendo, toma tu cruz. Sin embargo, lo que el apóstol Pedro quería aquí en este versículo era motivar a sus lectores a que usaran, ¿sabe qué? El sufrimiento para que sus vidas contaran para la eternidad. El sufrimiento para la gloria. Él quería, mi hermano, que el sufrimiento y la muerte de Jesús lo inspirara, ¿sabe qué? A aceptar el conflicto espiritual y la persecución. Y por eso, en este versículo, Pedro te lo está recalcando. Así como Cristo padeció, que resucitaría a consecuencia, ¿sabe qué? De llevar el nombre de Jesús. Como ellos amaban a Jesús, el sufrimiento se convertía, ¿sabe qué? En un estándar, en un modelo. El sufrimiento debería ser la motivación para abandonar las pasiones pecaminosas y ser obediente a la voluntad de Dios. Y Pedro consideraba que cada una de estas cosas no eran de un cristiano. El sufrimiento debería ser, repito, la motivación para abandonar las pasiones pecadoras y ser obediente a la voluntad de Dios. Y sus vidas iban, ¿sabe qué? A contar la eternidad. Ellos debían dejar de satisfacer sus placeres efímeros, mi hermano, que pronto iban a desaparecer, y dedicar su vida a complacer a nuestro Dios. El hecho de que Jesús sufriera, el hecho de que Jesús muriera para perdonar nuestro pecado, debería ser, ¿sabe qué? El pensamiento más importante que nos inspire, ¿sabe qué? A tomar decisiones piadosas. Y hoy día, para que nuestra vida, ¿sabe qué? Cuenten para la eternidad. La muerte de Jesús, mi hermano, la muerte de Jesús perdonó nuestro pecado pasado, y nos inspira a obedecer en el presente. Gloria al Señor. Dice su versículo 3, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los creyentes, que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, disipaciones y detestable idolatría. Para ellos, de versículo 4, resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por ello los ultrajan. Amados, mi hermano, amados del mismo pensamiento, muchos de nosotros, ¿sabe qué? Somos derrotados en nuestra batalla contra el pecado. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos rehusando al sacrificio, a sacrificar algo en la batalla. ¿Qué tú estás sacrificando en la batalla? Solo queremos, ¿sabe qué? Solo queremos la victoria. Si se nos da fácilmente, Jesús nos llamó a tener una actitud, que esté dispuesto a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 5, su versículo 29 al 30. Yo quiero que tú lo leas a la luz de la Biblia y te detengas observando cada palabra. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que es que pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y tu mano derecha te es ocasión de caer, dice la Biblia, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quién, mi hermano, quién ha padecido? Y es importante que reflexionemos, ¿quién ha padecido en la carne con el pecado? Cuando una persona, mi amigo, ha sufrido persecución física por amor a Jesús, ¿sabe qué?
casi siempre cambia profundamente su expectativa con respecto al pecado y su búsqueda por sus deseos carnales. Estoy diciendo que una persona que peca, que ha pasado situaciones, nunca vuelve al mismo pecado. Es más probable, ¿sabe qué? Que viva el tiempo que resta en la carne, no conforme a la concupiscencia de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, porque ya experimentó. Quien quiera que haya sufrido, mi hermano, por hacer hecho lo correcto, como predicábamos anteriormente, quien haya hecho lo correcto y haya sufrido y aún así ha obedecido a Dios, sin importar sufrimiento, dice Gruden. Miren qué dice Gruden. Sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Observa, mi hermano, que la frase terminó con el pecado representa, ¿sabe qué? El estado espiritual de un sufridor victorioso. Carga una nota de triunfo. Y efectivamente, ¿sabe qué? Ha roto con una vida dominada por el pecado. No necesariamente significa que ya no comete ningún pecado, un acto de pecaminoso, no. Pero en su vida pasada, dominada por el poder del pecado, se ha terminado. Si no hemos sufrido, mi hermano, amigo que está escuchando, si no hemos sufrido físicamente siguiendo a Jesús, aún no podemos conectar la fe con Jesús, quien ha padecido, ¿sabe qué? En la carne. Y dice el príncipe de los predicadores, Spurgeon, decía: te ruego que recuerde que no se puede renunciar al pecado. No hay escapatoria de su poder, excepto por contacto y unión con el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Para no vivir el tiempo que resta, sigue diciendo la Biblia en su capítulo, Pedro nos dio realmente dos referencias aquí, dos referencias en esta parte, dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento a Jesús. Primero, no vivir más en el pecado. Y deberíamos, ¿sabe qué? De responder a cada tentación e impulso pecaminoso a la respuesta: no vivir más en el pecado. Segundo punto que Pedro trata de inculcarle a los hermanos de Bitinia, Asia Menor, Capadocia, y lo está traspolando a nosotros, a nuestra vida. El segundo punto, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vamos a vivir el tiempo que nos resta. Oiga bien, mi hermano, ¿cómo vamos a vivir el tiempo que nos resta? Y miramos que Dios nos ha designado algunos días más en la tierra y deberíamos, ¿sabe qué?, de responderle en cómo vivir este tiempo. Ya su versículo 3 al 6. En los últimos días, ¿sabe qué? Los cristianos, dice Pedro, le estaba escribiendo, deberían vivir con una actitud de sabiduría. ¿Qué es lo que no hay hoy en día, mi hermano? Basta, y dice, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivia, mi hermano. Ya tú has vivido todo ese tiempo la concupiscencia, la embriaguez, la orgía, disipación y abominable idolatría. Y usted dirá, esto no es de un cristiano. Pero hay gente que están viviendo la concupiscencia, están viviendo en la embriaguez, están viviendo en la orgía. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible, hermano pastor? Sí. A esto le parece cosas extrañas y por eso Pedro está diciendo, a vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno, no siga la corriente de ellos. Y ellos ultrajan, pero ¿sabe qué? Pero ellos se darán, ahí es que miramos que tenemos que vivir. Ellos se darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Pongo un punto aquí porque este versículo 6 es un poquito contradictorio. No voy a entrar detallando porque solamente este versículo implicaría un estudio completo, porque hay una serie de interpretaciones.
Porque, por eso dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Y voy a poner algunos puntos de vista. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro, mi hermano, Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en este mundo. Tú y yo hemos vivido bastante tiempo en este mundo y tú te sigues arrastrando en la pecaminosidad de este mundo. Ahora somos llamados a vivir, ¿sabe qué? Con una nueva ropa. Somos llamados a vivir como cristianos. Es un grande, profundo y tonta pérdida de tiempo en lo que los cristianos de hoy en día vivamos conectados de una manera tal que el mundo nos arropa. Y simplemente, ¿sabe qué? Debemos dejar de ser de doble ánimo y comenzar a vivir como verdaderos cristianos. Yo sé que es difícil, mi hermano, en este tiempo que estamos viviendo, mantener una sana doctrina, mantenerse en los caminos del Señor. Te van a decir que eres fanático, que eres radical, pero no importa, mi hermano. Si te dicen loco, gloria al Señor. Tristemente muchos cristianos en sus corazones piensan, ¿sabe qué? Que no han bastado el tiempo, que todavía le quedan disfrutar de unos placeres de este mundo, de hacer la voluntad de los impíos. No, mi hermano. Quienes quieren experimentar, ¿sabe qué? Cuidado con eso. Quieren experimentar más del mundo antes de hacer el compromiso con nuestro Dios. Y este es un trágico error. Y te lleva a un camino que te aleja de la vida eterna. Mi hermano, el libertinaje. Usted dirá, ¿qué es el libertinaje? Esta palabra, ¿sabe qué? Comienza la lista de Pedro, comienza la lista de pecados que Pedro estaba entendiendo que solo marcaría la vida pasada de los cristianos y no del presente. No tengan libertinaje. Y esta palabra significa vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada, ¿sabe qué? A la inmoralidad sexual y a la violencia. ¿Sabe qué? Aquí denota el exceso de todo tipo de maldades, involucrando la falta de autoexistencia. El término demuestra al pecado como una indulgencia, mi hermano, como una indulgencia excesiva de apetito, ¿sabe qué? Hacia el grado de violar el sentido de la decencia pública. Cuando vemos en la lista que Pedro menciona lascivia, concupiscencia, embriaguez, ¿qué más miramos? Déjame ver, miramos sí, orgías. Otra palabra que miramos es disipación. Y abominable, oiga esto, mi hermano, ay, santo Dios, abominables idolatrías. Y hemos visto cómo la caída, mi hermano, cómo la caída del hombre ha progresado tan pronto en los últimos 2000 años. ¿Sabe que estos problemas no se han resuelto desde que Pedro escribió esta carta? Hoy en día como cristianos, como iglesia, estamos enfrentando este tipo de problemas, este tipo de pecado. Y a esto les parece cosas extrañas, dice la Biblia, que vosotros no corráis con ellos, con el mismo desenfreno de disolución. Eso te está diciendo Pedro. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, ¿sabe qué? Le parece cosa extraña. No lo seguiremos en el desenfreno de disolución. Es un desperdicio. Si la vida se viera detrás de la carne, antes que cualquier cosa, ¿sabe qué? Se vería como un desperdicio. Y os ultrajan cuando no practicamos el pecado que nos rodea, mi hermano. ¿Sabe qué? Condenamos a aquellos que sí practican su pecado y no les gusta, así que hablan mal de nosotros. No importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre. Si eres como Dios, ¿sabe qué? Le encontrará recibido como un desprecio o de ingratitud.
Es como las ceremonias religiosas paganas eran parte integral, ¿sabe qué? De la vida diaria. Toda actividad nacional y cívica estaban ligadas a ella. Así que los cristianos eran obligados a evadir lo que le pareciera a sus compañeros una cooperación totalmente inicua. Hice más allá. Irse más allá significa separarse, ¿sabe qué? Del culto pagano realmente. ¿Y qué podemos ver entonces? Pero ellos se darán, eso es lo importante, mi hermano, que ellos se darán cuenta al que está preparado para juzgar. Así dice la palabra de Dios. Cuando esta cuenta es requerida, ¿sabe qué? La magnitud de su locura serán fácilmente vistas. Aún, ¿sabe qué? Si parece que la vida, la vida buena es vivir por las reglas del mundo, sus vidas serán, ¿sabe qué? Un desperdicio a la medida de la eternidad. Qué importante que podemos reflexionar, mi hermano, porque en estos tiempos que estamos viviendo, también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y voy con el tema del versículo 6. Voy a explicar un poquito. Pedro también dice que por medio de este juicio eterno, el evangelio fue predicado a los muertos. El evangelio fue predicado a los muertos. Los muertos justos saben, ¿sabe qué? Y viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad y son recompensados por este entendimiento para que vivan el Espíritu según Dios. Pedro ya nos dice que Jesús le predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio en 1 Pedro capítulo 3, su versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aparentemente, mi hermano, durante este mismo tiempo, Jesús también predicó un mensaje de salvación a los muertos fieles en el seno de Abraham. Dice Lucas capítulo 16, su versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Quien participó, mi amigo, mi hermano, quien participó en la obra del Mesías para ellos. Esta prédica, mi hermano, a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad, pero la plenitud de la salvación que aquellos que habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. Al hacer esto, mi hermano, Jesús cumplió la promesa, ¿sabe qué? De que Él guardaría la cautividad cautiva. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y pregonaría libertad a los cautivos y pone libertad a los oprimidos. Isaías capítulo 61, su versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Lucas capítulo 4, su versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. También puede ser que Pedro se refería, ¿sabe qué? A aquellos en la comunidad cristiana que ya habían muerto, tal vez hasta muertos como los mártires. Si este es el caso, mi hermano, Pedro usó sus ejemplos heroicos como una manera de animar a sus lectores afligidos a ser fieles también. ¿Sabe qué? En los últimos días los cristianos debiéramos vivir con una actitud de oración a nuestro Dios. Y Pedro le está diciendo esto.
Mas el fin de todas las cosas se acerca, pues sé sobrio y velad en oración, mi hermano. Estos sufrimientos van a llegar, pero necesitamos estar velando en oración. Mas el fin de todas las cosas, dice Pedro, se acercan. El fin de todas las cosas, mi hermano, y como estamos viviendo hoy en día, estamos viendo a la luz de la Biblia que el fin, ¿sabe qué? De todas las cosas se acercan. Necesitamos tú y yo entonces estar, hermano, velando en oración. Lo más probable, ¿sabe qué? Lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración. Sé pues sobrio, dice la Biblia. Sé pues sobrio y velar en oración. La afirmación de que al fin de la era ciertamente está cerca. Y si Pedro le está diciendo, mi hermano, que está cerca, ¿qué sería para nosotros? ¿Y sabe qué? Esto sucederá en cualquier tiempo. Bien presenta la vista de la iglesia primitiva. Y muchos de los cristianos, ¿sabe qué? Que piensan que Jesús regresará pronto, basado en la tabla profética y evento político, ¿sabe qué? Fallan al no aplicar esa creencia de la manera apropiada. Fallan no aplicarse en la oración con diligencia. Pedro nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que oremos, ser sobrio. Sé pues sobrio en oración. Debemos dedicarnos a ser sobrio en la oración. Y eso es lo que muchas veces hoy en día nos falta a muchos cristianos. Y Pedro le está diciendo a estos hermanos refugiados, necesitamos en este tiempo de sufrimiento, para poder vivir este sufrimiento que estamos viviendo, necesitamos estar pegados ahí orando a nuestro Dios. Y al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros, no deberíamos, mi hermano, no debemos de atrevernos a tomar necesidades, a tener necesidad de la oración ligeramente. Sé pues, y es lo que Pedro está diciendo, sé pues y velad en oración. Nosotros debemos, ¿sabe qué? De velar en oración. ¿Estás tú orando a Dios? Primeramente teniendo, ¿sabe qué? Nuestro corazón y mente vigilando. ¿Y sabe qué? La lista para el regreso de nuestro Dios. Mi hermano, ser como los hijos de Isaacar, conocedores de los tiempos. Cada cosa que estamos viendo en el mundo, vaya anotándola. Vaya anotándola y se dará cuenta. Pero esto también significa velando por nosotros y velando por este mundo, orando, midiendo, ¿sabe qué? Nuestra preparación para la venida. Vaya preparando maleta, mi hermano, váyase preparando. Váyase preparando. Y en los últimos días los cristianos, ¿sabe qué? Deberían vivir con una actitud de amor. Y ante todo, dice la Biblia, su versículo 8, entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la gracia, multiforme de la gracia de Dios. Y algunos hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, los siglos de los siglos. Mi hermano, ¿cómo vivir en estos tiempos que estamos viviendo? Y Pedro está diciendo, vamos a vivir así y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo vamos a vivir en medio de sufrimiento? Bueno, teniendo ferviente amor. Si estos son los últimos días que nos toca vivir, mi hermano, qué tan importante es amar a aquellos que van a pasar el resto de la eternidad. ¿Qué nos cuesta? Mi hermano, en base a la eternidad deberemos de tener entre vosotros, dice la Biblia, para poder resistir las tentaciones, para poder resistir el sufrimiento, necesitamos tener un ferviente amor. Porque el amor, dice la Biblia, el amor cubrirá multitudes de pecados. El amor sí cubrirá multitudes de pecados. Tanto los pecados, ¿sabe qué? De la persona que están amando, como los pecados de la persona que está siendo amada.
cuando el amor abunda, ¿sabe qué? En la comunión del cristiano, muchas ofensas pequeñas e incluso muchas ofensas pequeñas y grandes, ¿sabe qué? Desaparecen. Desaparecen. Se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falla, cada palabra, ¿sabe qué? Es vista como sospecha. Y es lo que Pedro te está diciendo. Cada acción está sujeta a un malentendido. Y hoy hay conflicto, ¿sabe qué? Hay deleite perverso en Satanás, dice Gruden en su libro. Hospedaos los unos a los otros. ¿Sabe qué? Sin murmuraciones. El amor se demostrará, ¿sabe cuándo? Asimismo, en la hospitalidad. Los cristianos deberían de abrir, ¿sabe qué? Sus hogares a menudo para que otros, sin murmuraciones, mi hermano, sin murmuraciones, es un reconocimiento franco de que la práctica a la hospitalidad puede llegar a ser costosa y gravoso e irritable. Y yo sé que podemos hacer en un momento dado una crítica al inquilino, a la persona que tenemos en nuestra casa. Y el término griego denota un murmullo, hablar en voz baja como señal de realmente desagrado. Representa un espíritu que es opuesto a la alegría. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El amor se demostrará por sí mismo al dar realmente a la familia de la iglesia lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones. ¿Sabe qué? Al hacer esto, somos buenos administradores de las muchas facetas multiformes de la gracia que se nos ha dado. Por último, 1 Corintios capítulo 15, su versículo 10. Pablo claramente, ¿sabe qué? Nos hace saber que Él es lo que solamente por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo su gracia para conmigo no fue en vano. ¿Sabe qué? Porque puso su esfuerzo, que son inspirados por Dios para trabajar con la gracia. Mis hermanos, hemos reflexionado en esta mañana, sirviendo a Dios en los últimos días. Pero también podemos titularlo: el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Tú que has sufrido, mi hermano, tú que has sufrido, ¿vas a seguir enredándote en las cosas de este mundo? Puesto que Cristo ya padeció por nosotros en la carne, dice la Biblia, pues vosotros también, amados, el mismo pensamiento, vamos a empoderarnos, como dicen por ahí la palabra empoderarse, vamos a empoderarnos de esos pensamientos que han padecido en la carne. Terminó con el pecado, dice la Biblia, para no vivir el tiempo que resta. ¿Sabe qué? El tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así es que tenemos que vivir, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Sigue diciendo, basta ya, o baste ya con el pasado que tú tienes viviendo. Basta ya de este tiempo viviendo en pecado. Bueno, quizás no son estos pecados que Pedro estaba mencionando, que son cuando tú oyes lascivia, concupiscencia, embriaguez. Eso no es de un cristiano. Pero hay otras cosas que quizás tú y yo tenemos, como es la mentira, como es el engaño. ¿Y sabe qué? Esto parece cosa extraña, dice la Biblia, que vosotros no corráis con ellos. No te una, mi hermano, no siga la corriente de este mundo. Y en eso ellos se darán cuenta, ¿sabe qué? Que tú y yo seremos un digno representante del Evangelio. Dios ha sido bueno, mi hermano. Que cada recorrido por este capítulo 4 de Pedro, o estos capítulos que hemos visto, sea de mucha bendición. Hemos visto el sufrimiento produce el bien. Hemos visto someterse. Hemos visto sufrir, haciendo el bien no importando si sufrimos. Hacer el bien no importando quién. Y hoy estamos viendo el sufrimiento produce obediencia. Mi hermano, el sufrimiento que tú y yo estamos teniendo hoy en día va a producir una obediencia a Dios y no vamos a repetirlo.
No vamos a repetirlo, vamos a aprender a vivir, vamos a aprender a servir en medio del sufrimiento, vamos a aprender a vivir. Y Pedro le está diciendo a estos hermanos, vamos a seguir adelante, hemos sufrido, pero todavía tienen que hacer esto, tienen que orar fervientemente, tienen que vivir como un digno representante del reino de Dios, tienen que amarse los unos a los otros, tienen que hospedar también, tienen que orar fervientemente para poder resistir este mundo, mi hermano. Este mundo no está fácil, pero necesitamos un pueblo de Dios orando, un pueblo de Dios arraigado, sometido en la palabra de Dios. Somos embajadores. Estamos aquí en esta tierra con un propósito específico. Jesús sabía perfectamente cuál es el propósito de Él en la tierra. Es llevar nuestro pecado, ir a la cruz del Calvario y el propósito de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, voy pues a preparar lugares para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Somos embajadores, estamos aquí con un propósito, mi hermano. Mañana vamos a morir, pero tenga la seguridad que vamos a estar con nuestro Dios, alabándole y glorificándole. Pero para que usted esté allá en el reino de los cielos, ¿sabe qué tiene que hacer? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amigo que está aquí en esta mañana, amigo que nos escucha por las diferentes plataformas, tú has entendido perfectamente, estás sufriendo por el Evangelio, gloria al Señor, porque el sufrimiento produce obediencia. Mi hermano, tú que estás sufriendo, piensa que este sufrimiento va a producir en ti grandes cambios. Y Dios está contigo, mi hermano, todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Amigo, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y quizás tú estás andando en estos pecados, estás andando, como dice, conforme a la voluntad del mundo, conforme a la voluntad de los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, idolatría. Voy a agregarle mentiras, engaños, fornicación, adulterio y todos los pecados que ustedes pueden imaginarse, robo. Pero hoy es el tiempo de salvación. Tú puedes entregar tu vida a Cristo. Y yo quiero orar por ti para que el Señor pueda mostrarte realmente esos pecados que hay en ti y tú puedas aceptar a Él como Señor y Salvador. Y yo quiero ahí donde tú estés, tú inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo, diciéndole: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. En este momento, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Yo sé que he estado caminando en caminos que no son agradables delante de ti, Dios. Y hoy yo doblo mis rodillas, hoy doblo mi rostro, Dios, ante ti, para que tú me perdones. Yo quiero obedecerte, Dios. Tú me has dado una nueva oportunidad. Tú me has dado nuevos días, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir estos tiempos, Dios, agradándote fielmente. Gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros como cristianos, Dios, alabamos, glorificamos tu nombre, Dios. Haznos entenderse, Dios, que en el medio del sufrimiento, Dios, tú estás con nosotros. Que en el medio del sufrimiento, Señor, tú estás produciendo obediencia a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Dios, a entender los designios, Dios. Si hay cosas, Dios, que no comprendemos, Dios, danos, Señor, discernimiento. Pero hay muchas cosas, Dios, que sí comprendemos, Dios. Gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios le continúe bendiciendo.